El Código Orgánico de Salud no despenaliza el aborto. Por incumplimiento de la ley, por incumplimiento de sus funciones, el día de hoy hemos tenido que vernos abocados a presentar esta solicitud de juicio político en contra de Richard Martínez como ministro de Finanzas. Una forma de interacción entre la ciudadanía y el poder legislativo, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre es un gusto compartir con ustedes de este espacio. Les recuerdo que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y también por la radio de la Asamblea. De inmediato iniciamos con la información. Asamblea en pleno. La atención médica en casos de aborto en curso, el uso del cannabis para fines medicinales y la atención a personas con enfermedades catastróficas fueron los temas que marcaron la discusión en la continuación del segundo debate del Código de la Salud. A continuación les presentamos un resumen. En el tema del aborto, los legisladores aclararon que el proyecto de Código de la Salud busca que se garantice la atención médica en cualquier casa de salud a una mujer que por cualquier situación se encuentre en un aborto en curso. El Código Orgánico de Salud no despenaliza el aborto. El Código Orgánico de Salud da una respuesta a un derecho que tenemos los ecuatorianos. Sin embargo, la legisladora Marcela Aguiñaga planteó nuevamente que primero se debería aprobar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, debido a que existen propuestas sobre la regulación de actividades que hoy son conductas penales. Entonces, que terminemos este debate, hay un texto final de votación que podamos discutir entre las diferentes bancadas y se pase al debate del Código Orgánico Integral Penal. Una vez que se vote y se despenalicen esas conductas, es coherente votar este proyecto. Por otra parte, los asambleístas saludaron que se deje de lado la siembra y el cultivo del cannabis y que más bien se importen los medicamentos que contengan el principio activo para que sean utilizados con fines terapéuticos. No podemos permitir sembríos, comercialización y todo lo que quieren hacer en estos artículos del cannabis. ¿Por qué? Primero, no podemos ni siquiera con la seguridad nuestra en las fronteras. De su parte, la asambleísta Brenda Flor solicitó que se incluya una disposición general para combatir el escenario precario de atención que tienen las Islas Galápagos. El camino que llevan los enfermos hacia los centros de salud se realizan en camillas improvisadas. Asimismo, se solicitó que se garantice la atención oportuna a las personas que padezcan algún tipo de enfermedad catastrófica, así como la entrega de medicamentos. A mí me parece que hay que hablar con frontalidad sobre el acceso a medicamentos y dispositivos médicos, para una atención sobre todo oportuna con medicamentos que brinden un beneficio efectivo al paciente. Luego de varias horas de debate, la sesión fue suspendida y deberá retomarse en una próxima ocasión. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Previo al debate, los legisladores recibieron en comisión general a varios representantes de distintos sectores del sistema de salud, quienes expusieron sus preocupaciones y plantearon sus propuestas. Representantes de diversos ámbitos de la salud expusieron sus criterios y peticiones ante el Pleno de la Asamblea en medio de la continuación del segundo debate del Código de la Salud. Los representantes de los profesionales de la salud pidieron que se enfatice en la descripción de la carrera sanitaria. Pero carrera sanitaria está como un artículo pequeño, pero para nosotros carrera sanitaria es amplio. ¿Qué queremos decir? Que nos reconozcan también como profesionales que somos. ¿Por qué? Porque necesitamos también ascensos. También estuvo presente Dora García, coordinadora de las Organizaciones Unidas de Enfermedades Catastróficas. Allí solicitó que se actualice el listado de enfermedades catastróficas y el cuadro de medicamentos. Somos más de 1 millón de ecuatorianos que padecemos estas enfermedades, las mismas que afectan a niños, jóvenes
adultos y... Hubo críticas a la legalización de la marihuana con fines terapéuticos, pues advirtieron los efectos secundarios de su consumo. Así como contiene compuestos que tienen analgesia, dan creatividad y te hacen relajar, también tiene un componente que es el 9-delta-tetrahidrocannabinol, que pone a nuestros jóvenes en riesgo de sufrir psicosis canábica, paranoia, crisis de ansiedad y adicción. De su parte, Thomas Jacobson, de la campaña Global por la Vida, hizo un recuento de la normativa internacional del derecho a la vida y advirtió los escenarios que sucederían si la Asamblea retira las prohibiciones del aborto. Los abortos en el Ecuador aumentarán rápidamente y alcanzarán un punto máximo entre 5 y 12 años y nunca volverán a ser inusuales. Hubo críticas también por parte de la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada, quienes cuestionaron la ley de medicina prepagada aprobada en el 2016. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Asamblea Nacional saludó a Guayaquil por sus 484 años de fundación. El Parlamento ecuatoriano se trasladó hasta la Perla del Pacífico, en donde realizó la sesión solemne en conmemoración de este 25 de julio. Académicos, empresarios y deportistas fueron reconocidos por el Legislativo. La sesión solemne en homenaje a los 484 años de fundación de Santiago de Guayaquil se desarrolló en el aula magna de la Universidad Católica este 25 de julio. La remembranza estuvo a cargo de Guillermo Arosemena, quien aludió a la Perla del Pacífico como la cuna de los mayores pensadores de nuestro país. Es importante que las nuevas generaciones de guayaquileños estudien el pensamiento político de nuestros próceres, para que cuando sean electos a cargos públicos se encuentren preparados para pelear por los principios liberales, republicanos y federales. Después fue el turno de los asambleístas de la provincia de Guayas, quienes destacaron las virtudes de la ciudad. Henry Cucalón enfatizó en los temas de interés como el empleo y la seguridad. De legislar por garantizar y proteger las formas de empleo, pero que también se pueda generar las plazas que necesitan todos los jóvenes que están aquí presentes. Y obviamente, bajo ningún concepto, ni directos ni camuflados, que haya alguna tentativa de aumento de tributos. Julio César Quiñones y Héctor Yepes también tomaron la palabra. Patria azul de la estrella Guayaquil, cada hoja de laurel que yo te ofrendo. Guayaquil ha sido la madre de los grandes cambios sociales en el Ecuador. Luego fue el turno de las condecoraciones. Isabel Novoa Pontón recibió el reconocimiento Matilde Hidalgo de Procel al mérito empresarial, Kiara Rodríguez por su trayectoria deportiva, Fresia Saavedra al mérito cultural, María Leonor Gilberto recibió el reconocimiento a nombre de su esposo, el doctor Enrique Francisco Boloña, por su labor social. Pero también dejó en las familias guayaquileñas la satisfacción de haber conocido en él a un gran médico y sobre todo a un maravilloso ser humano. Tras la entrega de los reconocimientos, fue el turno del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien reconoció las demandas de la ciudad porteña y dijo que para ello el legislativo ya trabaja en las reformas legales en materia de seguridad. Como la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya concluyó su debate, las reformas al Código de la Democracia y las reformas al COIP. Recordó que el legislativo trabaja en la iniciativa denominada Parlamento Abierto. Una forma de interacción entre la ciudadanía y el poder legislativo, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. La sesión solemne concluyó con el himno a la ciudad de Guayaquil, coreado por los presentes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero al volver, más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por su sintonía, continuamos. La Comisión de Fiscalización sesionó en la ciudad de Guayaquil. La mesa legislativa avanza en la investigación sobre los casos denominados Arroz Verde y Majano. Los legisladores escucharon a los involucrados en los presuntos aportes a las campañas del movimiento Alianza País.
En el marco de la investigación de las publicaciones de los portales digitales La Fuente y Mil Hojas, la Comisión de Fiscalización sesionó en Guayaquil y recibió versiones de los exprefectos de Los Ríos y de Manabí. Marco Troya dijo que él no ha recibido aportes a la campaña para la prefectura cuando él fue candidato, por fuera de la ley. Existe una auditoría realizada desde enero del 2013 hasta abril del 2018 a los movimientos financieros del gobierno provincial de Los Ríos, donde evidencian que en ningún momento ha existido ese tipo de aportes. También la mesa escuchó la versión de Galo Mora, exsecretario de Alianza País, a través de videoconferencia desde México. Él dijo que no ha tenido contacto con empresarios de Odebrecht, como lo menciona el reportaje en este portal digital. La presidenta de la mesa, Joana Cedeño, explicó sobre cómo avanza el proceso de esta investigación. Comisión, en primer lugar, convocar a representantes de instituciones públicas como la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral y el Servicio de Rentas Internas, comparecencias que ya se dieron en su momento, y además a todos los funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos mencionados dentro de estas dos denuncias que fueron publicadas a través de medios digitales. Además, la comisión aprobó sugerir a la Comisión de Justicia que dentro de las reformas al Código de la Democracia incluya la prohibición total de exigir aportes a los servidores estatales para que no puedan financiar campañas electorales. Que una corrección en el Código de la Democracia o tomar medidas afirmativas en este caso o acciones de control mucho más contundentes podrían mejorar a transparentar justamente el manejo de los fondos tanto públicos como privados de los partidos políticos. Así es que la comisión va a preparar finalmente un documento que contenga algunas reformas. Hemos recibido ya aportes en materia legislativa también de parte del propio CNE, de parte de la Fiscal General del Estado, y hoy se ha sumado esta propuesta del asambleísta Suero de poder incorporar esta reforma. Joana Cedeño también indicó que el informe sobre esta investigación estaría a finales de agosto. La Comisión de Fiscalización sesionó este viernes para conocer sobre la tercera solicitud de juicio político en contra de Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, presentada por Raúl Tello. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización recibió pruebas de oficio del Consejo Nacional Electoral y de la Comisión Anticorrupción. El proceso de selección de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana fue el tema central de la discusión. Varias irregularidades con respecto a los requisitos de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana fueron alertados por Yana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, a la Corte Constitucional. Lamentablemente, en ese momento la Corte Constitucional estaba en la etapa de evaluación y a pocos días de recibir los resultados de la evaluación, por lo que nunca se pronunciaron sobre estas demandas de inconstitucionalidad. Así arrancó su intervención la presidenta del CNE. Reveló detalles del proceso de selección y de la documentación que revisó la comisión verificadora. Expuso párrafos de la declaración juramentada de Carlos Tuárez, en el que afirma expresamente decir la verdad. Añadió que el organismo electoral es netamente administrativo. Toda esta documentación es una documentación legal. Ustedes saben las consecuencias legales que trae faltar a la verdad ante un notario público, lo cual nosotros tenemos conciencia de que el Consejo Nacional Electoral, y asumimos nuestra función, es meramente administrativa. Por su parte, César Cárdenas, de la Comisión Anticorrupción con documentación en mano, indicó varias inconsistencias en información entregada por Tuárez. Agregó que la comisión verificadora no cumplió con su fin. No está la declaración juramentada, no está nada, está la foto de un cura. Entonces cualquiera con algo de cerebro se pregunta, ¿este curita puede o no puede participar? El debate también se generó del por qué un sacerdote postuló para este cargo, incluso por qué la Asamblea lo posesionó. En la cédula, como sacerdote, no es obligatorio que ellos lo pongan. Pero el cura no puede desempeñarse. La ley es para todos. También hubo criterios diferentes de ambas comparecencias en lo referente al proceso de impugnación. Según Tuárez, falsificaron su firma de que era afiliado al Partido Socialista Ecuatoriano, pero el cuestionamiento va mucho más allá de por qué no se acogió 80 impugnaciones que presentaron el mismo caso. Pide que sea considerado porque a él le falsificaron su firma. Y presentaron la respectiva impugnación, inclusive demostraron ante el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral la respectiva documentación, pero sin embargo no fueron aceptadas. El próximo lunes la Comisión de Fiscalización recibirá las pruebas de descargo por parte de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Mariela Logroño, TVL Noticias. El asambleísta Raúl Tello presentó una solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas Richard Martínez. Tello entregó la documentación acompañado de 41 firmas de respaldo. Según informó el legislador, el motivo de esta solicitud obedece a un supuesto incumplimiento con la Ley Especial Amazónica, así como el pago de la compensación por jubilación a los docentes de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Él tenía la obligación hasta el 16 de abril, obligación legal, de presentar el cronograma de pagos. Hasta el día de hoy tampoco lo ha hecho. En ese sentido, por incumplimiento de la ley, por incumplimiento de sus funciones, el día de hoy hemos tenido que vernos abocados a presentar esta solicitud de juicio político en contra de Richard Martínez como ministro de Finanzas. Bueno, tenemos 41 firmas de respaldo de algunas bancadas. Hay legisladores de CREO, legisladores del BADI, legisladores de la Revolución Ciudadana, que suman un total de 41 firmas. El presidente de la Comisión Ocasional de Jubilados baraja alternativas para que se cancelen los pagos a los jubilados, junto con el Ministerio de Finanzas y con los mismos jubilados. Una de las opciones son los pagos mixtos, sin embargo, los jubilados piden su dinero en efectivo. Tras la comparecencia del ministro de Finanzas en la Comisión de Participación Ciudadana, es ahora el presidente de la Comisión Ocasional de Jubilados el que baraja alternativas para que el gobierno cancele los haberes pendientes con este sector. Pues al mantenerse el tercer día de huelga de hambre, dice la solución es urgente. Una solicitud de juicio político, creemos que la cabeza de un funcionario no soluciona este problema y tenemos que encontrar el mecanismo, primero para que se ejecute ese presupuesto de los 350 millones que estaba previsto para este año. La segunda acción será buscar mecanismos para cancelar a los maestros jubilados de 2008 al 2010. Homero Castañer insiste en que existe una apertura al diálogo y que una de las posibilidades sería el pago mixto. Por ejemplo, la LOCEP prevé en su reglamento, en el 289, que podría ser un pago, un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bonos. Puede ser también un tema de no un pago de todo el valor del bono, sino, por ejemplo, puede ser el bono dividido a 3-4 meses. Sí, eso podría darle un respiro al gobierno. Sin embargo, los jubilados piden que el pago sea en efectivo, pues aseguran que fue el mismo gobierno el que detalló de dónde saldrían los recursos para pagarlos. El señor presidente de la República es público. Indicó que del alza del precio de la gasolina extra, del alza del precio de la gasolina súper, desde el año anterior, verán, eso servía para el pago a los jubilados. Del excedente del barril del petróleo, desde el año anterior, digo ya, servía para el pago a los jubilados. Piden además que se transparenten los datos y que se reestructure el cronograma con cifras y fechas. Nosotros lo que queremos es un documento firmado, no palabras. Que se diga, por ejemplo, al compañero fulano de tal, se le paga tal mes, tal día de este año. Dijeron que las ofertas del gobierno serán analizadas con el magisterio y dependerá de esto que se levante la huelga de hambre. Además, dijeron que presentarán su caso a la Iglesia y a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Representantes de camaroneros y pescadores acudieron a la Comisión de Soberanía Alimentaria para informar sobre la problemática que atraviesan dichos sectores y sobre la urgencia de la aprobación de la ley de pesca. A la mesa legislativa también acudieron varias autoridades para explicar sobre los créditos para el sector agrícola. La Comisión de Soberanía Alimentaria recibió a varios representantes de diferentes organizaciones pesqueras y camaroneras de las provincias de El Oro, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas y Guayas, quienes expusieron las problemáticas que afrontan debido a la inseguridad, contrabando y malas condiciones en las que trabajan día a día. Santa Rosa está viviendo un caos justamente por la delincuencia del mar. A diario, hoy en la noche robaron, antes ayer robaron y toda la semana es un común, como un plato de comida. Y cada vez que roban, pues familias enteras se quedan sin la protección, sin el dinero para llevar a sus mesas.
Pidieron a la comisión que se tome en cuenta las particularidades, por ejemplo, de la pesca artesanal en el proyecto de ley de pesca, mismo que aseguran es urgente. Pedimos que se nos categoricen, que se nos normen con un marco legal para poder respetar y poder llevar una vida de pesca organizada. Que desde hace mucho tiempo venimos peleando para tener una ley de acuacultura, fundamentalmente acuacultura, que ya sea una ley moderna y que respete lo nuevo que ha ocurrido. Asimismo, a la comisión acudió el ministro de Producción, Iván Ontaneda, quien anunció que en los próximos días se enviará un proyecto de ley de acuacultura y pesca. Para la asambleísta Tangi Vera, vicepresidente de la mesa legislativa, es fundamental trabajar en una propuesta unificada a favor del sector. Lo que queremos es trabajarlos de manera paralela y por supuesto tener una norma que se ajuste a la realidad del sector pesquero de nuestro país. No podemos cometer irresponsabilidades en cuanto a este tema. La comisión recibió también a la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, quien informó sobre los avances para la fijación de las tasas de interés en la entrega de créditos para el sector agrícola. Se tiene previsto que en la próxima semana acudan más autoridades para que expliquen sobre los créditos a este sector. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Desde 2017, el Ministerio del Interior implementó un sistema para que las personas que deseen acceder a un cargo como docente o entrenador en una institución educativa sean filtrados. Así lo informó el subsecretario de Seguridad Ciudadana ante la Comisión de Justicia, en el marco de la construcción del informe para segundo debate del proyecto de ley de Registro Nacional de Abusadores Sexuales. La Comisión de Justicia recibió autoridades quienes presentaron sus observaciones al proyecto de ley de Registro Nacional de Abusadores Sexuales. Diego Tipán, subsecretario de Seguridad Ciudadana, dijo que desde el Ministerio del Interior se implementó un sistema para que las personas que han cometido estos delitos no puedan acceder a cargos como docentes ni entrenadores. De las 15.000 personas, alrededor de 300 personas tuvieron estos 3 niveles de verificación, que coincidían estos 3 niveles de verificación. Y claro, esto lo que ha permitido es que en estos procesos de selección estas personas no se integren a la planta docente o a la planta de instructores por el peligro que puede significar para los niños, niñas y adolescentes. Explicó que tal como lo recomienda este proyecto de ley, no existe un registro intercomunicado entre las distintas funciones del Estado, y ese es el reto que los ministerios deben resolver. Los sistemas del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y de la Función Judicial, tanto Fiscalía como Consejo de la Judicatura, son sistemas que no están interconectados porque cada sistema es un sistema independiente que no permite este proceso, más allá de que nosotros sí queremos hacer la interconexión entre instituciones. Los asambleístas cuestionaron sobre cuál sería el organismo donde debe recaer esta responsabilidad. ¿Qué organismo debería ser el que maneje la información, teniendo en cuenta que debemos tener todas las seguridades del caso para que esta información no se llegue a filtrar y no se convierta en un tema público que podría realmente ser un problema? Desde el Ministerio del Interior consideran que el Consejo de la Judicatura es la institución que debe llevar a cabo este registro. Sin embargo, desde esta institución exponen por qué consideran que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores es el organismo pertinente. Los va a tener directamente el SNAI y de hecho este Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad cuenta ya con estos datos, porque son ellos los que manejan el número de personas privadas de la libertad en cada uno de sus centros. Las observaciones presentadas ante esta mesa legislativa sirven como insumo en la construcción del informe para segundo debate de este proyecto de ley, que es iniciativa del asambleísta Lourdes Cuesta. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral de sancionar a 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral trajo reacciones desde la Asamblea. Los legisladores coinciden en que la institucionalidad del organismo electoral está en juego tras el último proceso. El Consejo Nacional Electoral nuevamente en la mira, tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de ratificar la sanción en la que se establecía una multa económica para los 3 vocales del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, José Cabrera y Estela Cero, luego de haber dado paso a la impugnación del Partido Social Cristiano sobre un dictamen respecto a la Delegación Provincial de Los Ríos, en donde se amplió el plazo de escrutinio por 10 días más. Desde la Asamblea Nacional califican este acto como necesario pero a destiempo. Ana Belén Marín
indicó que las autoridades deben rendir cuentas de sus decisiones. Mientras sigue avanzando el tiempo, el problema se agudiza más, así que más bien exhortamos, invitamos a que la autoridad electoral pueda hacer su trabajo de manera eficiente. Para el legislador Héctor Yepes, la medida llama ahora a la Asamblea Nacional a plantear un juicio político a todos los integrantes del CNE, pues dijo que el proceso electoral pasado deja varias dudas de la transparencia de cómo se llevaron las elecciones. Un tema que estamos conversando entre algunas bancadas y lo más importante es que el siguiente proceso electoral no vayamos con un consejo inoperante que no es imparcial. También hubo criterios y con estas medidas se pone en riesgo la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. No solo eso, está en duda también la actuación de sus funcionarios a lo largo de la toma de decisiones en el último proceso electoral. Los legisladores coinciden en apresurar las reformas al Código de la Democracia. Nosotros dentro de la agenda legislativa hemos marcado como una de las prioridades hacer las reformas al Código de la Democracia, y eso lo que nos va a permitir a nosotros es tener la claridad suficiente de cómo debemos procesar previamente, es el antes, el durante y el después, y que no existen estos impases. Pero de nada sirve reformar el Código de la Democracia sin un Consejo Nacional Electoral que sea imparcial y que sea eficaz, y eso hoy no lo tenemos. Las democracias en sí son perceptibles de mejoras a lo largo del tiempo, y lo que buscamos a través de este marco normativo es darle vigencia a algunos temas que de pronto pueden ayudar precisamente a que la democracia sea mucho más efectiva. La sentencia se dio a partir de la queja presentada por la ex candidata a la alcaldía del Cantón Mocache, Jenny Domínguez, del movimiento oficialista Alianza País. Hasta el momento no hay pronunciamiento de los 3 consejeros del CNE. Mariela Logroño, TVL Noticias. Voces y opiniones. El proyecto de Código de Salud fue tema de análisis del programa Tercer Debate de esta semana. Los asambleístas William Garzón y Ángel Singmaleza insisten en que el código no despenalice el aborto. Durante la edición número 100 del programa Tercer Debate, los asambleístas William Garzón y Ángel Singmaleza analizaron el proyecto de Código Orgánico de la Salud. La propuesta, cuyo segundo debate concluyó en el Pleno de la Asamblea en esta semana. William Garzón, quien además es el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, destacó la amplitud del texto. En primera instancia tiene 405 artículos hasta este momento, en el que se incluyen aristas como la atención prioritaria a grupos vulnerables, entrega de medicamentos oportunos, así como el fortalecimiento a la Autoridad Sanitaria Nacional. El recoger aspectos importantes como la carrera sanitaria, que ha sido una histórica aspiración del gremio de los profesionales. Ángel Singmaleza precisó que en el Código Orgánico de la Salud se instaló una instancia administrativa que determinará sanciones en caso de mala práctica médica. El Código Integral Penal establece 3 causales que tienen que ser concurrentes. Lo que ha pasado y está pasando en la justicia es que por 1 o por 2 causales les están incursionando en un proceso. Nosotros creemos que en el Código Orgánico de la Salud el tema de establecer una instancia administrativa para su juzgamiento, acción y sanción, pues soluciona gran parte de este problema. Esta instancia administrativa está conformada por un grupo de expertos en determinada materia. La idea a través del código es que existan este personal especializado para hacer la respectiva investigación. En cuanto a las denominadas líneas rojas, William Garzón y Ángel Singmaleza descartaron la legalización del aborto, así como la venta indiscriminada de cannabis. El Código Orgánico de la Salud ni penaliza, ni despenaliza, ni legaliza el aborto. Nosotros garantizamos al pueblo ecuatoriano que este aceite de cannabis esté en las pechas de las farmacias y con eso solucionamos el acceso a este medicamento. La siembra, cultivo, comercialización y distribución ya no será materia del Código Orgánico de Salud. Una vez concluido el segundo debate, las observaciones van a la Comisión del Derecho a la Salud, que deberá elaborar el informe definitivo para su votación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con esta información llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Recuerde que nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.